solo vamos a hablar primero de cuáles son las tendencias geopolíticas, vamos a hablar de las tendencias económicas, cuáles son los retos que tiene el mundo desde el punto de vista del crecimiento económico, del crecimiento comercial, el tema que aboca a todas las administraciones contemporáneas que tienen que ver con la inflación, tipos de interés, sus efectos, y por supuesto qué efectos tienen para el desarrollo económico americano. Vamos a tener algunos datos con respecto a previsiones de ingresos, de pobreza, entre otras cosas. Primero hablemos de tendencias geopolíticas. Creo que el año 2022 nos sorprende con un segundo evento calamitoso, que es la invasión de Rusia a Ucrania, y esto abre la puerta a que por primera vez en los últimos 100 años nos lleva a vivir una crisis económica en un periodo tan corto como que en el año 2008 y el año 2022, un periodo de 14 años, hemos tenido tres efectos de recesión económica mundial. Por la crisis financiera del 2008, por la crisis del confinamiento del 2020 y ahora una creciente amenaza de una posible recesión para el último trimestre del 2022 y para el año 2023. Esto, por supuesto, potenciado por los efectos económicos que generan la invasión de Rusia-Ucrania, en los mercados energéticos, en los mercados de los cereales, trastornos a las cadenas de valor en general. La política de cero COVID que todavía lleva a cabo China y los efectos que tiene para toda la reactivación del aparato productivo mundial, por la inserción de China en las principales cadenas globales de valor, bien sea por suministros o por insumos, de modo tal que la reactivación económica no es la deseable debido a las políticas de restricción, y una reorientación política y económica de Occidente. Esto implica que en el continente europeo se debate de una nueva doctrina de seguridad, entendiendo que desde la conformación de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, solo se han creado instituciones para tiempos de paz, como son los mecanismos de integración, y se había delegado el tema de la seguridad física, la seguridad y defensa a otros organismos como, por ejemplo, la OTAN. Esta amenaza a la paz mundial trastoca no solo a los términos geográficos, geopolíticos, sino que afecta a sus instituciones. Hay un reto importante para el Fondo Monetario Internacional y la conformación del sistema de pagos, toda vez que atentan contra las monedas vehiculares como el dólar o el euro y tratan de buscar otros mecanismos alternativos. Lo vemos en formas concretas, por ejemplo, la pretensión de Rusia de cobrar en rublos su exportación de energéticos, o la pretensión de Rusia de hacer una cesta de monedas asociadas principalmente al yuan chino. Retos en lo comercial, por frenos al proceso de globalización, por un retroceso importante en la vertiginosidad del comercio. El confinamiento hizo pensar en la alta dependencia a esta globalización o a mercados lejanos por efectos de la diseminación de todos los factores de global de valor. Y por supuesto retos a la planificación macroeconómica mundial, porque por un lado las medidas de moda que se utilizaron en el 2020 y 2021 fue un reimpulso financiero, de prácticas de expansión fiscal para poder reactivar a las economías. Creo que la mejor muestra es el ingreso de 650.000 millones de dólares que realiza el Fondo Monetario Internacional para sus asociados en el mes de septiembre, octubre del 2021, y que, como dirían los españoles, de aquellos barcos lodos, aquellos polvos lodos, esa expansión monetaria está generando la inflación que estamos viviendo en el año 2022. Se pensaba al comienzo del año que esta reactivación podía
llevar a una nueva bonanza de commodities para la región latinoamericana. Aquí vamos a ver elevados precios de cereales, precios de productos agrícolas y precios de productos energéticos, que son la canasta fundamental de exportaciones de productos latinoamericanos, pero resulta que el miedo, la incertidumbre al crecimiento económico mundial hace que esta pequeña bonanza no sea tan clara y sigan habiendo problemas o pocos espacios fiscales, como refería Carlos Peña en su exposición. Y por último, creo que cada día vamos a ver más frecuentes que ante la crisis que estamos viviendo, tanto del 2008 como del 2019, como del 2022-2023, se van a trasladar a demandas insatisfechas de las sociedades. Ya lo hemos visto en las recientes elecciones en países como Colombia, presiones sociales de demandas insatisfechas que suceden en Chile, en Perú, en Ecuador, y mucho más concreto, todo el cambio geopolítico que está viviendo Europa con el auge de la derecha en las elecciones de Italia, Suecia, Francia, Polonia, Hungría y recientemente la caída de Liz Truss por tratar de impulsar en un breve periodo una política de choque y reducción de impuestos en momentos que pareciera que el mundo no tiene esa capacidad de tener una expansión fiscal. El crecimiento económico ha sido la preocupación del mundo en los últimos 12 años. Aquí tenemos unas cifras que demuestran que las tasas de crecimiento del mundo estaban cercanas al 5% hasta la crisis del 2008, y a partir de la crisis del 2008 la tasa de crecimiento mundial promedio de todas las economías se redujo a escasamente 3%, teniendo tasas de crecimiento muy limitadas. Esto tiene impacto al comercio porque en el periodo de auge de la globalización, el periodo de 1990 al 2008, el crecimiento económico estaba principalmente garantizado y apoyado, apalancado por una tasa de crecimiento mundial, el crecimiento del comercio mundial, y este crecimiento ha venido reduciéndose, es decir, comerciamos relativamente cada vez menos porque los ajustes del comercio luego de la crisis tienden a ser mucho más agudos y generan mecanismos mucho más difíciles de intercambio. En términos de promedio, la tasa de crecimiento mundial del comercio era de 7% en el periodo 1990-2008, es decir, el comercio crecía interanualmente 7%, mientras que desde la crisis del 2008 en adelante el promedio se redujo a solo 3%. Esto tiene, por supuesto, impacto en América Latina, donde América Latina redujo su velocidad de crecimiento desde estar cercana, por encima del 3%, para la década de 1990 y la primera década del siglo XXI. Recordemos la bonanza de los commodities para la mayoría de los países de la región. Resulta que a partir de la crisis financiera el crecimiento económico cada vez es más oneroso para la región latinoamericana, teniendo como un promedio de los últimos 12 años y con proyección incluso hasta el año 2027, que vamos a tener un crecimiento muy magro de solo 1.8 interanual. Ya el profesor Carlos Peña mencionaba por lo menos el bajo crecimiento que tuvo la región latinoamericana en el periodo 2014-2019, antes de que comenzara el confinamiento. Esto de alguna manera afecta a la posición financiera de América Latina. Si lo tomamos como un balance, podemos observar que América Latina tiene una tendencia histórica de tener cuentas deficitarias en lo financiero,
y en su cuenta corriente. Esto le permite siempre tener unas balanzas de pago relativamente equilibradas, con pequeños periodos de acumulación de reservas internacionales o pequeños periodos de saldos negativos, que solo se ve incrementado en el periodo del boom de los commodities. Vemos el gran pico de acumulación de reservas de América Latina en el periodo 2007-2008, un segundo pico con el auge del precio del petróleo que alcanza los promedios de más de $100, pero vemos que con una profundización de saldos negativos en cuentas corrientes, esta acumulación de riqueza o de reservas internacionales de los países de la región va disminuyendo, incluso teniendo saldos negativos para periodos como el 2015 y 2019. La CEPAL reconoce que a partir de 2020 se genera un pequeño periodo de acumulación de activos de reserva que pueden ser utilizados para contener las desestabilizaciones financieras que estamos viviendo con respecto a la inflación y respecto a tipos de interés que durante el año 2008. Fondo Monetario Internacional nos alerta el tema de la inflación y los posibles efectos. Vemos que en términos generales la inflación y la gobernanza financiera mundial estaba acostumbrada a bajos niveles de inflación entre 2 y 4% alrededor del mundo por mucho tiempo, por lo menos por 20 años, y a partir del confinamiento, a partir de la crisis COVID, hay una expansión monetaria importante, hay paquetes de estímulos, paquetes de ayuda, exoneración de créditos, asistencias directas al consumo familiar, asistencias directas al consumo de empresas privadas que implican una erogación monetaria importante que hace una presión inflacionaria, sobre todo en la pretensión de que la inyección de dinero involucre automáticamente la oferta de bienes y servicios, pero que en la dura y cochina realidad entendemos que la reactivación de los aparatos productivos tiende a ser mucho más lento y generando cuellos de botella, porque si por ejemplo en puertos chinos hay la política de cero COVID y un operario se reporta enfermo, ese día ese puerto probablemente deje de tener actividad logística, generando grandes trabas y grandes problemas logísticos al comercio mundial. El precio de las materias primas puede subir en los próximos años, y aquí tenemos efectos directos para América Latina, y se le ve los aspectos positivos y negativos. Aquí vemos en términos de índices, asumiendo que el año 2016 es el año base, que si bien hubo boom de los commodities, de las materias primas en la primera década del 2010, sus precios tendieron a la estabilización por 10 años, y hay una expectativa que luego de el crecimiento importante que llega incluso a duplicar los precios de los últimos años, lo vamos a ver en las gráficas subsiguientes, estos altos precios se mantengan por lo menos por un lustro más. Esto tiene implicaciones importantes para América Latina, y esto tiene que ver con, primero, un potencial aumento de sus ingresos de exportación para aquellos países que son primarios exportadores, que es la mayoría de las características de nuestros países, pero también un alto costo sobre todo de alimentos y de productos energéticos para la mayoría de la población. Esto va a tener efectos al desarrollo que probablemente discutiremos un poco más adelante. En cuanto al precio de los alimentos, vemos que en términos de fuentes de FAO hay variaciones que dependen del rubro. Vemos que los oleaginosos son importantes, y su precio ha variado prácticamente el doble. Sucede importante en general para los alimentos y los cereales,
vemos como rasgos característicos que el azúcar en términos generales no ha aumentado de precio. Esto probablemente beneficie para los consumidores, pero vemos como tendencia general que los precios, o el periodo de precios altos de alimentos, es un periodo que va a iniciar y que va a afectar negativamente a la población latinoamericana. Desarrollo económico de América Latina. Como hemos hablado en las distintas mesas, mesas de tecnologías, mesas de desarrollo político y desarrollo social, una de las cosas importantes que pareciera estar quedándose en el tintero es los enfoques de sostenibilidad ambiental en la agenda política. Vemos que es importante el tema de hacer inversiones, en transformaciones productivas, pero que los efectos de la guerra parecieran alejar estas inversiones y concentrarlas a reactivar el consumo y garantizar sobre todo a suplidores eficientes del mercado energético y no afectar tan profundamente la posible recesión económica mundial. Estamos, como hemos mencionado en otras ponencias, entrando en una cuarta revolución industrial. Esto implica la era digital, con la robotización en los procesos productivos. Esto tiene retos importantes en la forma de gobierno, en la forma de la gobernanza, en la transparencia, que es un problema secular en los gobiernos de América Latina. Se habla, como también se dijo en la mesa anterior, del tema de la libertad de los datos, neutralidad de la red, soberanía territorial en cuanto al manejo de la información. Y por supuesto todo esto tiene efectos en el desarrollo social. Creo que para no perder tanto tiempo, creo que una de las principales recomendaciones que podemos hacer es enfocarnos en los esquemas educativos, aprovechando estas oportunidades que nos ha dado la crisis de la pandemia y la era de la digitalización, entendiendo que uno de los principales retos que vamos a tener es la transformación de carreras y oficios para los nuevos esquemas de producción. América Latina probablemente tenga retrocesos en su lucha contra la pobreza, sobre todo de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, con un promedio generalizado de un aumento de un 2% de su pobreza para el año 2022. En términos numéricos, en términos relativos, la pobreza para alcanzar el 32% debe aumentar del 32-34% y la pobreza extrema debe pasar del 13,8 al 15% según fuentes de la CEPAL. Y vuelvo y repito, creo que la mejor inversión debe concentrarse para la adaptación a esta era digital en carreras de dimensión humana, entendiendo que todos los servicios que sean automatizados, como la agricultura, la minería, la manufactura, son sensibles a un proceso de automatización y de sustitución por robots y nuevas máquinas. Oportunidades. Las oportunidades para América Latina tienen que ver con la redefinición de las relaciones comerciales, con principios como la compra cercana y la reducción de las cadenas globales a cadenas regionales que garantizan un abastecimiento más seguro frente a amenazas y vulnerabilidades que nos dejó el confinamiento, que el problema de abastecimiento de mercados agrícolas en Europa y en África dan una oportunidad para la inversión en materia de alimentos en la región latinoamericana, y esto por supuesto es una invitación a repensar las cadenas globales de valor, sobre todo pensando en el valor como reto. Por supuesto hay una geopolitización de la economía que invita a pensar
incluso hasta términos como economías de guerra. Hay una mayor incertidumbre financiera por elevados tipos de interés, que tratan de contener la inflación, pero que es una invitación a una recesión más profunda. Y, por supuesto, una amenaza a la seguridad alimentaria mundial, en donde los sectores pobres de América Latina son los más vulnerables. Dejo mi presentación aquí para tratar de avanzar en tiempo con otros ponentes que seguramente nos profundizarán en esta discusión y tener un espacio para preguntar. A continuación, le corresponde la ponencia al profesor Gustavo Pinto, la ponencia denominada La importancia de los recursos no renovables después de la pandemia, y hago una breve presentación del profesor Gustavo como vicepresidente del CICLA y como decano de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado superior en alta gerencia de negociación petrolera, especialización en administración y control de la contaminación ambiental y maestría en producción de hidrocarburos. Fue ingeniero del Departamento de Ingeniería y Petróleo del consorcio CEPE, Texaco, y se desempeña como consultor, asesor técnico y gerente general de varias empresas consultoras de asistencia técnica. Se vinculó a la academia desde el año 1969 desde la Facultad de Ingeniería, Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad